Buenos días. Buenos días a todos mis amigos, compañeros de este programa que estamos iniciando. Hoy nos corresponde presentar a la licenciada Inda Estrada Martínez. Ella tiene la formación de licenciada en nutrición y además tiene la especialidad en obesidad y comorbilidad de la misma. Ella es la directora general y coordinadora general del Diplomado de Nutrición. El tema que nos compete escuchar el día de hoy se llama ¿Cómo evitar la pérdida de masa muscular y aumento de masa grasa durante este confinamiento? Licenciada, adelante, por favor. Le cedo el sonido. Muchas gracias. Hola, buen día a todos. Gracias, doctor, por la invitación nuevamente. Yo, como dijo el doctor, soy licenciada en nutrición de formación, tengo mi especialidad en obesidad y comorbilidades. La empresa de la cual el doctor me hace favor de mencionar es una empresa que se dedica a toda la formación a profesionales de la salud que deseen conocer más de nutrición y de sus ámbitos. En uno de ellos, pues, es el Diplomado en Nutrición Deportiva que ofrecemos a la par de esta federación. Yo les vengo a hablar de un tema que me solicitó el doctor, de suma importancia para este tiempo de confinamiento, por el interés que existe para nosotros, tanto como personas como para las personas que son o están a nuestro cargo, ¿no? Con el título yo lo decidí nombrar ¿Cómo evitar la pérdida de masa muscular y la ganancia de masa grasa durante la contingencia? Me dieron un tiempo aproximado de 20 minutos para terminar la charla y esperemos no irnos igual tampoco muy rápido, pero estoy abierta para cualquier pregunta que ustedes tengan. Los síntomas de Muchas gracias. La recuperación de ellos. Ok, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, les voy a dar una breve introducción de lo que es la nutrición para la actividad física y el deporte, algunos conceptos básicos de nutrición y alimentación, la importancia de la hidratación y suplementación, la importancia de los macros y micronutrientes que nosotros tenemos que consumir como personas, como deportistas, la composición corporal, de qué se trata, el trabajo muscular y la alimentación, cuál es la relación, cómo evitamos la pérdida de masa muscular y la ganancia de masa grasa y, en mi humilde opinión, las conclusiones de este tema. Por favor, la siguiente. Ok, primero planteémonos una pregunta muy importante. ¿Todos los deportes son iguales? La verdad es de que simplemente en los Juegos Olímpicos nosotros podemos ver que hay muchas divisiones de deportes. Deportes de fuerza, de resistencia, mixtos, de pelota, artísticos o que llevan una variante artística, y todos ellos llevan un tratamiento diferente, así como llevan un entrenamiento, un abordaje médico diferente, también el nutricional. Entonces también hay que considerar esta parte. La que sigue, por favor. Bueno, lo que vamos a tratar ahorita es cuáles son sus requerimientos y las recomendaciones a grandes rasgos, porque tanto ustedes, siendo médicos especialistas, también nosotros podemos echar de nuestra mano y de nuestros conocimientos para apoyar a ustedes a que el deportista siempre se encuentre bien, tanto al entrenador, para que el entrenador siempre pueda contar con la mejor disposición de su atleta para realizar la actividad física. La que sigue, por favor. Entonces, hay muchas personas que pueden pensar que el IMC todavía es un buen referente para saber cómo estamos en cuanto a nuestra composición corporal. Y aquí yo les pongo un ejemplo. Son dos sujetos que pesan lo mismo y que miden lo mismo de estatura y que su índice de masa corporal es el mismo. Sin embargo, a sus ojos yo no lo puedo decir más claro. Sabemos que los sujetos son completamente diferentes, o su cuerpo nos habla completamente de sus hábitos, de su, a lo mejor, actividad física que pueden llegar a realizar. Entonces, la verdad es de que el IMC es un poco irrelevante, sobre todo en el ámbito del deporte,
No podemos decir tampoco, por ejemplo, en deportes que son lanzamiento de bala, que si el deportista tiene una cantidad más abundante de grasa en su cuerpo, no está saludable o no es un deportista de alto rendimiento. De hecho, el peso favorece que estos movimientos rotatorios que realiza antes de lanzar la bala lo asiente en contra de la gravedad del movimiento y pueda realizarlo bien. Entonces, no los puede evaluar a todos los deportistas o inclusive a todas las personas de la misma manera. La que sigue, por favor. Aquí les puse una gráfica y si se fijan, bueno, traté de colocar deportistas destacados en su deporte y si se fijan, aunque esté el levantamiento de pesas como uno de los que más índice de masa corporal se tiene, pues esto no nos habla de que no tengan un buen rendimiento. Asimismo, como todos los corredores de maratón, que tienen un bajo índice de masa corporal y esto no tiene nada que ver tampoco con su rendimiento. Sus sustratos energéticos, su almacén de energía, todo va en relación al deporte que están realizando. La que sigue, por favor. Entonces, nosotros los nutriólogos evaluamos la composición corporal de nuestros atletas y de las personas de diferentes formas. Les puse aquí los métodos que existen actualmente, pero me voy a ir al más económico y al que yo creo que también ustedes pueden llegar a tener en su consultorio como un abordaje, que sería los pliegues cutáneos o de la antropometría e inclusive algunas básculas de bioimpedancia muy baratas que se pueden tener en el consultorio y que ustedes pueden hacer uso de estas sin ningún problema. Lo que les va a arrojar es la cantidad de masa grasa, el peso y muy probablemente la edad metabólica que tiene el paciente, que es una relación entre su edad y la cantidad de grasa que tiene la persona. Entonces, bueno, esto es importante para saber lo que nosotros tenemos que considerar a la hora de determinar de qué está compuesto nuestro atleta o nuestro paciente. La que sigue, por favor. Ok, hablemos de conceptos básicos de nutrición y alimentación, puesto que no son lo mismo y se llegan a confundir. La que sigue, por favor. Ok, la alimentación es el proceso voluntario, de hecho todos lo podemos hacer de manera distinta, porque eso requiere de fines de educación, culturales, religiosos, geográficos. No es la misma alimentación y las elecciones alimentarias que tenemos aquí en México a las de otros países. Entonces, así de variada puede ser nuestra alimentación de una persona u otra, que no nos hayan educado de la misma manera, los pensamientos o tabúes o mala información quizá de cómo se debe de consumir cierto alimento, que si tomo agua con limón en ayunas, eso me va a ayudar a promover la pérdida de grasa, siendo que esto pues no tiene nada que ver, pero bueno, son ideas que se han ido transformando a lo largo del tiempo. Lo que sí es para todos lo mismo es la siguiente diapositiva. La nutrición, esa sí nosotros no podemos controlarla, ya que cualquier alimento que entre a nuestra boca va a sufrir un proceso de degradación natural en la mayoría de los organismos. La digestión, la absorción de los micros y macros nutrientes que ingresen a nuestro cuerpo y el metabolismo del mismo. Y ya entrando prácticamente una vez al estómago, ya nosotros ya no somos dueños del proceso, son procesos voluntarios y ya el cuerpo decide realmente a dónde va a lanzar estos elementos que nosotros le estamos dando para la estructura, para el buen funcionamiento, para el almacén de los mismos en nuestro cuerpo. La que sigue, por favor. Ok, en la antigua Grecia se decía, o es como los antecedentes más lejanos que tenemos de la nutrición, que supuestamente lo que nosotros consumíamos era
lo que íbamos a obtener de ese alimento como sus ventajas, ¿no? Entonces, a los corredores de ese tiempo se le daba, por ejemplo, carne de antílope porque pensaban que iba a ser más rápido, a los luchadores carne de toro porque pensaban que con eso iban a adquirir más fuerza, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es como el primer antecedente y vemos que no todo va tan desconectado. Realmente ahí las proteínas, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, sí son un delimitante súper importante en la alimentación, no solo de nosotros, sino de nuestros deportistas. La que sigue, por favor. Bueno, en el caso de la nutrición deportiva, ¿qué es a lo que se enfoca o de qué se trata? Nosotros como nutriólogos o especialistas en nutrición deportiva, lo que buscamos es tener estrategias para optimizar el rendimiento y que claro que si un deportista está bien alimentado, va a tener buena masa muscular, buena calidad en el rendimiento, en su fuerza, etcétera, etcétera. También nos va a ayudar a regular las vías de señalización celular en base a la disponibilidad de macros y micros. Es decir, si yo a una persona que se dedica a maratón no le doy, o a deportes de resistencia, no le doy carbohidratos, muy probablemente el cuerpo intenta hasta los últimos recursos para brindarle al atleta este sustrato hasta que se agota. Y ya después, una vez agotado, ya nosotros ya no podemos hacer nada al respecto. El cuerpo ya no puede trabajar de la misma manera y no va a brindar el rendimiento que necesita. También el nutriólogo deportivo, dependiendo de la condición del atleta, se puede llegar a apoyar en lo que son las ayudas ergogénicas. También un poquito más adelante hablaremos de cuál es el organismo literalmente que regula toda esta situación a nivel mundial. Y la recuperación, porque también nosotros, después de que los entrenadores llegan a dar, ahora sí que entrenamientos súper extenuantes para el atleta, si el deportista no está bien alimentado, mientras duerma no va a reparar lo suficiente y al día siguiente o durante sus entrenamientos posteriores no va a rendir lo que el entrenador está solicitando. La que sigue, por favor. Entonces, nosotros hablemos de la nutrición que apoya dos cosas. En caso de que esté en competencia o que el deportista vaya a presentarse a algún evento, lo que vamos a intentar proporcionar es mejorar el rendimiento. Y en el entrenamiento, que el entrenamiento se pueda adaptar el atleta un poco mejor cada vez, ¿sí? Ustedes mejor que yo lo saben, los ciclos y los procesos y periodos de entrenamiento son diferentes. Y en esto nosotros tenemos prácticamente que leerlo como un instructivo de lo que los entrenadores y ustedes manden, en qué momento tenemos que brindar qué sustratos diferentes a nuestros atletas. La que sigue, por favor. Entonces, hablemos que la nutrición deportiva nos puede apoyar tanto en deportistas elite o de alto rendimiento o amateurs o personas físicamente activas. Con que realicen una actividad de más de 30 minutos al día, ya estamos hablando de una persona físicamente activa. Entonces, tienen necesidades nutricionales específicas cada uno y objetivos específicos también cada uno de ellos. La que sigue, por favor. La alimentación, y se conoce, o bueno, a lo mejor nosotros nos apremiamos al decir que la nutrición es el entrenamiento invisible. Es el que no se ve, pero que si no está ahí como parte fundamental, yo diría 1/3 del proceso competitivo, no va a avanzar nuestro atleta ni va a tener buenos resultados. La que sigue, por favor. Entonces, otra cosa que yo les pido para cuando hagan recomendaciones ustedes como médicos, es el tipo de ejercicio, conocerlo. ¿Qué vías energéticas está utilizando la persona? Ya sabemos que hay 3 procesos dentro o los más comunes en el ejercicio, ¿no? El primero, pues, es el sistema de fosfágenos, que aquí les puse una grafiquita, donde prácticamente este ejercicio, dependiendo de la persona, no llega a durar más de 10 segundos. Luego la glucólisis anaerobia o anaeróbica es la que va prácticamente terminando el sistema de fosfágenos hasta cerca de los 2 minutos, dependiendo de qué tan
efectiva sea la persona para conservarse en estos sistemas. Y ya el último, el aeróbico u oxidativo, que es para los de larga duración. Entonces nosotros tenemos que saber mediante esta tabla qué macronutriente es el que va a estar utilizando nuestra persona con mayor importancia. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos y contamos dentro del mundo del deporte con tantos cuerpos diferentes, con tantas composiciones, con tantas características diferentes. Inclusive en España es muy común que las personas lleven a sus hijos a cierta edad a que se les hagan mediciones antropométricas para saber si realmente su hijo va a servir o no para un cierto tipo de deporte, ¿no? No es lo mismo querer un hijo tenista que no tiene realmente una envergadura lo suficientemente amplia para destacar sobre los demás. ¿Qué hubiera sido Michael Phelps sin esas manos enormes, sin esos pies también mucho más grandes de lo normal? Entonces hay que reconocer también la fisionomía del deporte o que se condiciona el cuerpo al realizar ese deporte. El tiempo de duración del mismo, cuánto tiempo dura el juego, la actividad, etc. Y la morfología según la especialidad, que era lo que ya les había comentado, y el tiempo y volumen de entrenamiento. ¿Esto por qué es importante el volumen? Pues porque ahorita en el tiempo de confinamiento nuestros deportistas pudieran estar intentando hacer todo lo posible para no perderse ni dejar de lado sus metas que tendrán posterior a la contingencia y poderse integrar de inmediato. La que sigue, por favor. Entonces, ayer decían algo ayer el doctor dijo algo muy certero. El rendimiento deportivo depende de todas las áreas de medicina del deporte. Y aquí en la que me toca destacar o hablar un poquito, pues es en la parte de nutrición. La que sigue, por favor. Entonces, hablemos que si tenemos buena alimentación, hidratación, suplementación solamente en caso que sea necesario, el sueño y el descanso, esto va a promover la recuperación y va a repletar los sistemas energéticos y va a ayudarnos a reparar los tejidos. De hecho, el tiempo de confinamiento pudiera ser un muy buen tiempo para que el atleta logre salir quizá de alguna lesión que haya tenido durante otro tiempo competitivo y que no lo haya podido sanar hasta este momento. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a saber si la alimentación está en un modo correcto? Vamos a tener que calcular el gasto energético que la persona está teniendo en este día sumado con el ejercicio. Hay que adecuar nuestro plan alimentario a lo que está viviendo en este momento. Si no está en competencia, si nada más está en modo de entrenamiento, eso considerarlo. Y ahora, les puse aquí dos ejemplos. Bueno, ya me había cambiado. Y también el cálculo energético. Hay que considerar también si queremos hacer un cambio en la composición corporal. También es un buen tiempo en caso de que su deportista no haya logrado mejorar la composición corporal para el deporte que ustedes lo quieren llevar, porque tiene más tiempo disponible. La que sigue, por favor. Entonces aquí les puse dos ejemplos súper claros. Si nosotros como personas humanas comunes y corrientes consumiéramos esta cantidad de calorías, claro que no tendríamos ese cuerpo. Esta persona, en sus tiempos competitivos más altos llegaba a consumir hasta 5,000 calorías, pero ¿de qué calidad eran? Bueno, la mayoría proteínas, carbohidratos complejos. ¿Para qué? Para nutrir como tal al músculo, hacer reservas fuertes. Y la proteína, ¿por qué? Porque es parte del sustrato para los fosfágenos y para que él tuviera esa reserva también para tener más potencia. La que sigue, por favor. Otro caso súper impresionante pues es el de Michael Phelps, que llegaba a consumir de 10 a 12,000 calorías al día, pero bueno, no solo consumía lo que él quería, también tenía que tener un sustento. La mayoría de sus alimentos incluían carbohidratos complejos. ¿Por qué? Porque necesitaba un almacén de glucógeno amplio. Él era un deportista tan versátil que podía hacer tanto
pues ahora sí que carreras o competencias que son cortas de tiempo y también las más largas llegaba a ganarlas. Entonces había que tener una variante impresionante en su plan de alimentación y recuperación para que lograra rendir del todo. Claro que este mismo plan, si es que él todavía siguiera compitiendo, igual y no sería el mismo porque ahorita durante el tiempo de confinamiento quizá y sus entrenamientos no fueran tan extenuantes. La que sigue, por favor. Este material me lo proporcionó mi amiga Carolina Lillo, que es nutrióloga del Colo-Colo de Chile. Yo se los puse porque está súper bien ejemplificado. Nosotros, como personas comunes y corrientes, y esta es mi recomendación prácticamente de mis conclusiones, es que nuestro plato se debe de ver más o menos así. Un 50% de lo que vendría siendo frutas y verduras, sobre todo en este tiempo que estamos con el sistema inmune quizá un poco más comprometido. Un cuarto más de cereales, sobre todo integrales o complejos, y otro cuarto que vendría siendo proteínas de origen animal. No estoy en contra de nada con las vegetales, pero los que pudieran consumir de alto valor biológico, este sería el plan adecuado. Y este es un plan de alimentación más o menos para un deporte mixto, que tanto requiere como de fuerza y potencia, como para resistencia. La que sigue, por favor. El siguiente plan está diseñado más o menos para personas que se dediquen a deportes de fuerza. Si se fijan, ahí bajo quizá un poco más el consumo de frutas y verduras y aumentamos un tanto más las proteínas y los carbohidratos simples. El músculo sin carbohidratos no va a tener un buen crecimiento muscular. Entonces, considerar esto también para estas personas, esta proporción, aunque estén en casa y en confinamiento. La que sigue, por favor. Y el último, si la persona está o tiene desarrollo para deportes de resistencia, prácticamente el 50% o a veces más llega a ser de cereales simples y los otros 2/4 serían de proteína y de frutas y verduras de preferencia. La que sigue, por favor. La hidratación, recordemos, o mi recomendación, o como recomendación yo les estoy contando que en varias referencias lo dicta, que sea de 1 mililitro por kilocaloría ingerida. Ahorita, en el tiempo de confinamiento, también es importante que las personas se mantengan hidratadas. ¿Cómo podemos nosotros determinar qué cantidad de agua es la que necesita mi paciente? Con la tasa de sudoración. También conocer el tipo de sudoración y cantidad de pérdida de agua que pueda llegar a tener mi deportista y el tiempo de competencia. Si ahorita no está desgastando lo suficiente, pero su entrenamiento persiste, nada más vigilar las pérdidas de agua que llega a tener en estos tiempos para nosotros lograrla reponer y que no haya ninguna contraindicación. La que sigue, por favor. La suplementación deportiva, encontré muchísimas referencias que sobre todo ahorita, que el paciente tendría una dieta más controlada, porque en teoría si no sale de casa y cocina él mismo y todo esto, quizá y no es tan necesario que las consuma. Entonces ahí yo se los dejo a ustedes a valoración, porque se puede saber mediante estudios bioquímicos que están más adelante, que ustedes lo dominan mucho más que yo, si el paciente realmente necesita algún suplemento. Solamente si tiene alguna deficiencia y justificarla con estos estudios. La que sigue, por favor. También, bueno, aquí se los puse cuáles son los más comunes, cuáles tienen sobre todo que mejoran, evidencia que mejoran el rendimiento deportivo. Yo pues les voy a pasar todo el material aquí, yo creo que lo van a tener disponible, pero ya se habla mucho del objetivo que tenga el paciente. Si el paciente ahorita, como les digo, está controlado en su dieta y todo, realmente ahorita yo suspendería como tal el apoyo ergogénico a menos de que exista otra contraindicación para el paciente. La que sigue, por favor. También recordemos que hay un organismo que lo regula, que es la WADA, que es la Agencia Antidopaje, y esta no permitiría y tampoco estaría bien que nosotros hiciéramos en este tiempo algún uso de algún suplemento que no conozcamos y que dejemos fuera a nuestro paciente de alguna competencia importante. La que sigue, por favor.
Entonces, ya para irnos enfocando al final de la charla, para este tiempo, tanto para nosotros como para un deportista, lo que se busca es que la ingesta sea prácticamente a la par del gasto energético lo que necesita. Si nosotros cometemos el error de brindarle menos energía de la que necesita y su gasto es aumentado, ahí puede llegar a perder hasta masa muscular el atleta. En la siguiente diapositiva, creo que les puse el otro cuadro. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí en deportes o deportistas individuales? Nos vamos a ir a la última columna que dice transición fuera de temporada o si tiene una lesión. Dice que hay que tener las recomendaciones como si fuera un individuo que estuviera de manera sedentaria, si es que ustedes o el entrenador no ha programado actividad física, algún aumento de peso, que no se espere, también hay que considerarlo aquí. Los suplementos, aquí como les comenté, no son totalmente necesarios y mejorar la nutrición para evitar o mejorar las lesiones que ya tenía. La que sigue, por favor. En el caso de los equipos, lo mismo, nos vamos a la última que es fuera de temporada, minimizar los cambios negativos en la composición corporal, es decir, la ganancia de masa grasa, que luego nos puede afectar cuando regresen ahora sí a entrenar, y la nutrición nuevamente enfocada a revertir o ayudar a las lesiones que estos tengan. La que sigue, por favor. Por último, para comprender realmente nosotros cómo calculamos cuánto energía es lo que le vamos a dar al atleta, es contemplar la actividad física que realice, el efecto térmico de los alimentos, porque la digestión lleva ahí un gasto, y por último, toda nuestra tasa metabólica, lo que llevamos en nuestras actividades diarias, así es como nosotros lo llevamos a cabo el cálculo. La que sigue, por favor. Ok, nosotros nada más, como ahorita nos contaríamos con estos elementos para hacerlo en nuestra casa con nuestro atleta, nos iríamos al punto número 4, que es predicción del gasto energético total mediante fórmulas. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué compone el gasto energético total? El gasto energético basal, que es todo lo del metabolismo, funciones metabólicas según la edad, el peso, etcétera. La actividad física y lo del consumo de los alimentos. Entonces, en el caso de todos los deportistas se calcula con METs, que tiene que ver con el consumo de oxígeno según la actividad. La que sigue, por favor. Y el gasto energético total tiene que contemplar varias situaciones. La composición corporal, el sexo, la edad, la genética, el estado fisiológico, las condiciones ambientales en este momento, pues, que no pueden estar expuestos, y las cuestiones de entrenamiento que tampoco dominamos nosotros, es mediante el trabajo que manda el entrenador. La que sigue, por favor. Ok, nada más como recomendación para esta etapa, si nuestro deportista realmente está haciendo ejercicio, nos podríamos colocar en un porcentaje de actividad de ligera, o ya de plano, si está descansando demasiado, a sedentario. ¿Por qué? Porque si le aumentamos más calorías y no las está desgastando, lo que va a pasar es que va a hacer almacenes de grasa que no necesitamos. La que sigue, por favor. Ok, y esto pues es nada más una relación entre los minutos de ejercicio con la calidad de nutrimentos que estamos utilizando, ya sean proteínas, glucógeno y glucosa, y las grasas. Y según la intensidad del ejercicio, en qué momento es que llega a ser un poco más utilizado este sustrato. La que sigue, por favor. Entonces, es que me siento sobre tiempo ya. La condición física del atleta nos va a determinar cómo va a utilizar estos sustratos. Ante una mejor composición corporal, el paciente va a ser más efectivo para usar sus calorías, para ahorrar más y rendir durante mucho más tiempo y que tenga mucha más fuerza, potencia por minuto de actividad. La que sigue, por favor. Entonces, solamente si quisiéramos ayudarle a nuestra persona, a nuestro atleta, a disminuir su peso durante el confinamiento sin modificar
mi plan de alimentación que siga siendo mayormente de frutas y verduras, cereales y proteína. La disminución de 500 a 1000 calorías, según sea el caso, al día, es lo que va a promover esta pérdida de peso. El que sigue, por favor. Esto era lo que les decía. Si mi ingesta y mi gasto es adecuado, yo no voy a tener ninguna dificultad en mantener mi peso ni mi composición, aunque así haya iniciado el confinamiento, hasta el final la puedo llegar a mantener. La que sigue, por favor. Caso contrario, que si es positivo, si estoy por el confinamiento estresado, comiendo más y mi gasto no es lo suficiente, lo que va a hacer es promover un aumento de peso. La que sigue. Y en el caso contrario, si mi ingesta no es lo suficiente y está haciendo más mi gasto, el entrenador no está mandando quizá el entrenamiento al nutriólogo del que está teniendo el paciente y no se le está dando lo suficiente pensando que está en reposo, lo que va a hacer es que puede llegar a perder peso la persona y un peso literalmente de músculo. Y el músculo cuesta mucho trabajo recuperarlo. La que sigue, por favor. Entonces, aquí nada más como tal, algunos beneficios de incluir carbohidratos en la alimentación. Todo lo que va a ser disminución de ruptura de glucógeno, disminución de la oxidación de las grasas, ayuda a retrasar la fatiga. Entonces, un plan de alimentación de preferencia siempre que traiga carbohidratos. La que sigue, la importancia de las proteínas. La que sigue, por favor. Bueno, remodelación muscular, resíntesis de glucógeno, producción de energía y mantenimiento de tejidos estructurales. La que sigue, por favor. Aquí está. La recomendación de proteínas, como les dije, tiene que ver mediante el deporte y no por eso quiere decir que un deportista vaya a rendir más siendo que le damos más proteína que al otro. ¿Sí? Entonces, checar que el deporte va a condicionar la distribución de macros que vamos a tener. La que sigue, por favor. Este nada más es un ejemplo o les puse esta imagen porque existen muchas proteínas en el mercado y como suplementos y que a veces ni siquiera conocemos. Hay muchos laboratorios que se dedican a hacer muchas proteínas y ni siquiera sabemos lo que realmente contienen y prácticamente nos venden lo mismo pero envuelto con otra marca o envoltura, ¿no? Y al mismo precio o más alto. La que sigue, por favor. Entonces, nada más como recomendación de las proteínas durante el confinamiento también, bueno, las mejores siempre o las más utilizadas, las de suero de leche, que son las que son en su mayoría recomendadas. Las de origen animal, el consumo de proteínas sería la mejor opción sin tener que utilizar un suplemento de proteína. Y que aunque el deportista consuma proteínas de origen vegetal, puede llegar a mantenerse en una buena composición corporal, aunque no esté consumiendo proteínas animales. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, la ingesta debe de ser más o menos arriba de un kilogramo de 1 gramo por kilogramo de peso, según sea el entrenamiento y el desgaste que esté teniendo mi paciente. La que sigue, por favor. La ingesta de grasa, sin embargo, va de 0.5 a 1.5 gramos por kilogramo de peso. No olvidar que para los deportistas, por el estrés metabólico que pueden llegar a tener por el entrenamiento, nosotros debemos de compensarlo un poco. Entonces, no olvidar el buen balance entre omega 3 y omega 6 para incluirlo siempre durante nuestra alimentación. La que sigue, por favor. Entonces, como les decía, en el análisis bioquímico, tanto ustedes como nosotros nos podemos dar cuenta si realmente tiene alguna deficiencia o exceso el atleta y sobre todo ahora que regresen a entrenar, yo creo que sería un buen tiempo para hacerles una medición de control para no hacer cambios precipitados en tanto el entrenamiento como la alimentación. La que sigue, por favor. Estas me las voy a pasar un poquito más rápido, que es el análisis sanguíneo de lípidos, que es lo que voy a encontrar, que ustedes lo dominan más que yo. La que sigue, por favor. El metabolismo proteico, proteínas totales, urea, todo esto con respecto a metabolismo de proteínas. La que sigue.
Lo que viene siendo metabolismo de carbohidratos, la glicemia y el test de OMA, que es el de la resistencia. La que sigue. Iones plasmáticos, que son súper importantes para la buena hidratación y metabolismo del atleta. La que sigue. Por último, monitorear el progreso de la persona en cuanto a su composición corporal, sobre todo ahora después, como les digo, hacer un punto de control de cómo regresó después del confinamiento. La que sigue, por favor. El método de referencia no lo usamos nosotros porque en base a ese se dio lo que es la antropometría. Nosotros vamos a utilizar el método de campo, que era el que yo les comentaba a ustedes, una bioimpedancia en su consultorio o con el apoyo de nosotros, la antropometría. La que sigue. Bueno, buscar, es como la imagen que les puse de todos los tipos de deporte. Mientras el paciente se conserve en la tendencia de ser adecuado a su tipo de deporte y con su composición corporal, estamos prácticamente logrando, no sé, hasta un 50% del posible éxito competitivo. La que sigue, por favor. Otra, la que sigue, para poderme enfocar a las últimas. La que sigue también, por favor. Ok, toda la composición corporal nos va a hablar del peso, la talla incluye la envergadura, los perímetros, o sea, las circunferencias que yo tomo con las cintas, las longitudes en este caso de los huesos y los diámetros también para poder determinar bien la composición corporal de la persona. Eso sí, si pueden seguir promoviendo que nosotros los apoyemos en su consulta, pues para nosotros mejor porque así nos dan un poco de más valor profesional. La que sigue, por favor. Entonces, por último, la que sigue también, por favor. En el caso del metabolismo o lo que buscamos durante el confinamiento, ya casi voy a acabar, espero no estarlos aburriendo demasiado, que busquemos que contenemos dos cosas dentro de nuestro cuerpo, tanto anabolismo como catabolismo, y esto va a depender de qué, de la siguiente diapo, por favor. En el caso del anabolismo, que es lo que nosotros estamos buscando o casi siempre, es el proceso de construcción. Nosotros no vamos a tener esta construcción si no tenemos dos factores súper importantes. Uno, el movimiento, que es el ejercicio que está programado el atleta o nosotros como personas a realizar, y también la energía que nosotros consumimos y la calidad de esta. De grasa nosotros no vamos a construir músculos, ¿sí? A fuerza necesitaremos carbohidratos y proteínas para el mismo. Entonces, si alguien está tirado en su sofá comiendo comida chatarra durante todo este tiempo, que ni se espere que va a regresar teniendo más músculo. La que sigue, por favor. Y en el caso de catabolismo, que es lo que nosotros no queremos, pues es la degradación o destrucción de esta masa muscular. ¿Y en qué consiste el catabolismo? Bueno, pudiera incluir lo que es el reposo excesivo, o sea, que no haya movimiento, y también que las necesidades nutricias estén depletadas. Entonces, eso tampoco lo queremos ver en nuestro atleta. Entonces, procuremos que se mantenga activo y esté consumiendo las calorías adecuadas. La que sigue, por favor. Los factores que afectarán el gasto energético, pues es prácticamente el movimiento y las actividades que está o las condiciones en las que está sometido nuestro organismo. Si en este caso está sometido a mucho estrés, a descansos excesivos, a depresión, pues puede promover, como les digo, el catabolismo. La que sigue, por favor. Por último, en los hombres y en las mujeres puede presentarse de diferente manera el porcentaje de grasa corporal y hay que vigilarlo durante la contingencia para que no nos exceda más del valor de la normalidad. El valor de la normalidad está ubicado entre el 3 y el 4 de los modelos que les tengo aquí, del 20 al 25 en hombres y del 25 al 30 en las mujeres. En atletas pues suele ser un poco menor. La que sigue, por favor. Y creo que la última, porfa. Ok, y entonces no olvidemos que el ejercicio va a ser la base para nosotros en este momento para mantenernos en forma y mientras estemos bien alimentados vamos a lograr regresar lo más pronto a nuestras actividades cotidianas.
La que sigue, por favor. Creo que ya a la última, la de conclusiones, por favor, porque creo que ya estoy fuera de tiempo. Aquí. Como mis aportaciones, humildemente con mi opinión, el mantenimiento de la actividad física y una buena alimentación durante este periodo mantendrá al límite la pérdida de masa muscular y la ganancia de masa grasa. La alimentación deberá de estar adaptada para el momento de entrenamiento del atleta, así sea ahorita con largos periodos de descanso. Entre mayor sea la demanda energética, mayor deberá de ser el consumo, eso recuérdenlo bien. Las proporciones de los macronutrientes tienen que ver con el desgaste y tipo de deporte que realice la persona. La que sigue, por favor. Y una atención multidisciplinaria promoverá el buen manejo durante periodos largos de ausencia en el entrenamiento y una mejor incorporación del atleta a la vida cotidiana. Lo primordial es que la salud en este momento, durante el confinamiento, pero recordemos que muchos atletas viven de su cuerpo y de sus habilidades. Y si no las tienen a la hora de regresar, pues nosotros que somos su equipo de soporte vamos a tener mucha responsabilidad de eso. El acompañamiento del entrenador deberá considerar los periodos de inactividad sumados en este periodo que antes no estaban contemplados. Y bueno, la última, por favor. Mis agradecimientos a la Federación Mexicana de Medicina del Deporte y al doctor Felipe Gómez por hacerme esta invitación. La siguiente diapositiva les dejo mi correo electrónico por cualquier duda o pregunta que ustedes lleguen a tener. Una disculpa si me excedí de tiempo, doctor. Yo estoy a sus órdenes. Mucho gusto en compartir estos minutitos en pro de nuestra salud y de nuestros deportistas. Muchísimas gracias, licenciada. Siempre he dicho que cuando se enriquece la sabiduría, nos llevamos un concepto todavía con una mejor seguridad en ello. Le agradezco su participación, doctora, licenciada, y de verdad que el gusto y el placer es para mí tener ponentes de la talla que nos admiten la experiencia. Gracias. Tenemos el conocimiento, pero siempre es bien aprender algo nuevo. Muchísimas gracias, licenciada. Nos vamos rápidamente a las preguntas para aprovechar la experiencia de la licenciada y nos dé respuesta, que veo que hay varias. Adelante, por favor, Manuel. Carolina nos pregunta, ¿cuál ha sido su experiencia con deportistas de alto rendimiento que se vuelven vegetarianos estrictos en relación a su porcentaje de masa muscular? Ok, bueno, el deportista vegetariano, sobre todo de alto rendimiento, es muy poco común. Lo que se hace con estos deportistas prácticamente es la suplementación de cosas que tienen las proteínas animales y que no lo van a obtener de ninguna manera si no lo consumen. Consumo de hierro, de vitamina B12 que está concentrada principalmente en las carnes, es lo que procuramos o se procuraría contemplar en el plan de alimentación de estas personas para que no pierdan masa muscular. Mientras se haga la combinación de cereales y leguminosas, se promueve que se conforme una proteína con todo el aminograma o los aminoácidos que van a promover la ganancia de masa muscular. Sin embargo, sí se requiere la suplementación en estos pacientes. Nos pregunta Esteban Miranda, ¿qué tipo de líquido recomienda durante la práctica deportiva? Eso va a depender, quizá y no me extendí demasiado porque era demasiada información. Se les hace una tasa de sudoración a todos los atletas. En esa tasa de sudoración lo que nos va a salir como resultado, una muy importante es qué tipo de sudoración tiene el atleta. Hay atletas hasta los que se les ven en esta parte de la cara y en la frente como brotes de sal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el atleta realmente es un atleta salado, o sea, que va a eliminar muchos solutos en su sudor. Entonces, también la pérdida de agua que tenga durante la actividad física a la que se exponga y las condiciones climáticas. Entonces, si esta persona haciéndole todas estas adecuaciones denotamos que necesita solutos o sea, sales minerales en sus bebidas, se le tendría que promover. Es un tratamiento muy especializado en cada uno de los deportistas. Inclusive yo tuve la fortuna de ir a Colo-Colo en Chile y ahí nos compartieron que cada jugador tiene su botella.
se le prepara de manera diferente porque todos ellos son diferentes. Entonces, tienen necesidades hídricas para la recuperación o para el mantenimiento de la actividad diferente a los demás. Entonces, eso también tendría que ser individualizado. Nos pregunta Arturo Munguía, ¿qué consideraciones o cambios en el aporte de micro y macronutrimientos en las diferentes etapas del ciclo menstrual, considerando hemonorreica a la mujer deportista? Bueno, mientras se mantenga la deportista en un estado de nutrición normal, no debería de padecer de ninguna situación. Yo lo que he visto, lo que nos han comentado nuestros especialistas en el área es que pueden llegar a presentar como malestares y todo esto durante su proceso de entrenamiento. Ya en un entrenamiento ya más profesional, la verdad es de que ni eso detiene a las atletas. Inclusive hay algunas atletas que por la baja cantidad de masa grasa que tienen, pues su menstruación deja de existir. Pero un suplemento alimenticio, o sea, complejo vitamínico normal, yo creo que sería suficiente. Si es que sintiera durante este periodo alguna baja como de ánimo, de fuerza, yo creo que con un suplemento alimenticio vitamínico general pudiera sobresalir bien la paciente. Es el final de las preguntas. Muchas gracias, Manu. Bueno, pues, licenciada, agradezco su participación. De todos modos, les reitero mi aprecio y asimismo a aquellas personas que deseen obtener la información, ya le di una respuesta ahí, la vamos a tener en las dos páginas, tanto de la Federación como la de Fisiotec, y yo espero a más tardar el día lunes también aparezcan en el YouTube de la Federación para que todos puedan visitarla, puedan dar sus comentarios y enriquecer este día. Muchas gracias. No, licenciada, nuevamente le reitero mi agradecimiento y aprecio mucho su participación y transmisión del conocimiento.